Era nuestra siguiente entrevistada, que escribió un libro muy interesante, me dicen, no lo he llegado a leer, donde habla sobre la vicepresidenta de la Nación. Ayer, en La Derecha Fest, este festival que no fue muy masivo, en Córdoba, donde fue la ultraderecha, incluido el presidente de la República Argentina, le dedicaron algunas palabras a la vicepresidenta actual. La volvieron a tratar de traidora. Lila Lemoine lo destacó en un tuit también, donde siguen... Cucarruel le dijeron. Cucarruel. Ayer, en uno de los videos que circularon. La siguen tratando de traidora. La siguen tratando de traidora a la vicepresidenta de la Nación, que es forma parte de la fórmula presidencial con la que asumió Javier Milei. Es decir, era la persona que eligieron nada más y nada menos para acompañar, la segunda más importante del país, para acompañar a Javier Milei a la presidencia de la República, y después de asumir le dicen que es traidora. Además, cuando el presidente de la República se va del país, la que queda en funciones es la vice. Bueno, la semana pasada les contaba que en el Senado despidió a todos los villarruelines, hizo una limpieza hasta al prensa, cambió a absolutamente todos los que le juraban lealtad, resulta que ella no los consideraba tan leales, e hizo un recambio de toda la gestión que tiene allí en la Cámara Alta. La tenemos a Emilia Delfino conectada porque ella es la escritora del libro La Generala, que habla justamente sobre Victoria Villarruel, su pasado y su presente. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. Acá con Constanza, Ezequiel, te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. ¿Quién es Victoria Villarruel? Bueno, Victoria Villarruel es una mujer que se considera nacionalista, a pesar de sus contradicciones, que si quieren después me explayo un poco. Es una persona conservadora, muy católica, que llegó a la política de la mano de Javier Milei en el 2021 y que fue elegida, como ustedes bien saben, como su segunda. Era una persona de confianza de Milei, era una persona querida por el presidente, hasta que su vuelo propio o su construcción, su intento de construcción político propio empezó a generar muchas rispideces con el gobierno, primero con Karina Milei, después con Javier Milei, hasta llegar a esta situación de ruptura, ¿no? Uh-huh. Y ahora la tratan de traidora. A ver, a traidora a la persona que ocupa la presidencia cuando Milei se va. ¿No es un poco chocante esa palabra, que estamos igual acostumbrados a que Milei sea siempre agresivo, que sea siempre violento, que sea siempre exagerado, pero no es un poco fuerte esa palabra para describir desde los libertarios a Milei, a Villarruel? Bueno, es el estilo de Milei, pero además es la verdadera concepción que tienen en el gobierno sobre Victoria Villarruel, digamos. No están sobreactuando, todo indicaría que desde hace muchos meses, te diría desde que asumieron en el poder, estaban intentando mediar y entre ellos llegar a una tregua después de una campaña 2023 muy tensa entre ellos, y no lo han logrado. Y me parece que tiene que ver con que en la Libertad Avanza se requiere para permanecer adentro una disciplina y una obsecuencia total a los Milei, y que Victoria Villarruel, en su ambición también de poder, no ha querido alinearse en ese sentido, ¿no? Siempre ha tenido como gestos de diferenciación con el gobierno cuando las cosas no se hacían de la forma que ella esperaba, y también porque muchas veces sintió que se quedaba fuera de la toma de decisiones. Entonces, también es, digamos, una manera de llamar la atención del presidente y decir, acá estoy, pero todo eso fue contribuyendo a que se genere esta bola de tensiones que parece imparable y que hoy parece una relación que está rota completamente. Emilia, buen día. Todavía no tuvimos la oportunidad de leer el libro, ya lo vamos a hacer en los próximos días. Queríamos preguntarte también cómo inicia, ¿no?, el vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Sabemos que fueron compañeros de fórmula antes como diputados nacionales, compartieron la lista y bueno, ¿cómo es que llega al mundo de Milei Victoria Villarruel, sabiendo también
que Karina ya orbitaba, ¿no?, en las decisiones del presidente desde un principio. Bueno, llega por conveniencia mutua, tanto de Villarroel como de Milei. Milei estaba armando su lista para candidatos a diputados por La Libertad Avanza en 2021. El primero que le sugiere el nombre de Victoria Villarroel es Gómez Centurión, exfuncionario de Macri, también armador de su propio espacio dentro de la derecha conservadora y que se considera nacionalista. Y es él el que le dice que él en 2021 tiene que competir no solo con su espacio, que es el liberal libertario, sino llevar en la fórmula, o sea, en la lista en realidad, a una segunda mujer que sea de otro espacio de la derecha, que complemente lo que Javier Milei estaba ofreciéndole a la derecha, y era justamente el sector que representa a Gómez Centurión, que es los más conservadores, los más nacionalistas, los más católicos, que veían a Milei también como dos cosas. Por un lado, la posibilidad de quitarle espacio a Rodríguez Larreta, que para ellos es considerado un tibio, digamos, ¿no?, dentro del espectro político de la derecha. Y por el otro lado, que también lo veían a Milei con la necesidad de ser un poco equilibrado, digamos, desde algún punto de vista, sobre todo por su personalidad, su carácter, es muy impredecible para un sector de la derecha, o lo era en ese momento, y querían a alguien que le aportara racionalidad, pero sobre todo que le aportara la defensa a las causas que a ellos le interesaban, la lucha contra la despenalización del aborto, Malvinas, los 70. Entonces, Victoria Villarroel representaba esas tres cosas centrales para ese sector de la derecha. Y después, ellos tienen muy buena relación durante 2022 en diputados, y es justamente... hay otra persona que aparece otra vez en la escena política nuevamente en este escenario y que es parte de esta interna y de este nuevo cuadro de situación política, que es Mario Pato Russo. Una vez que Gómez Centurión le aconseja a Milei, a Victoria Villarroel, él la pone en una lista de 3 personas para la lista de diputados 2021, porque no se decidía quién debía ser la segunda. Y le da esa lista a Mario Pato Russo, su consultor político de ese momento, que hoy está trabajando con Victoria Villarroel, y que es importante en lo que se viene para Villarroel. Y es Russo el que elige a Victoria Villarroel entre esas 3 opciones y va corriendo a buscarla sin dudarlo, porque tienen muchas coincidencias ideológicas entre ellos dos, ¿no? A ver, vos decís también lo de Russo, me interesa porque entiendo que trabajó con Guillermo Moreno, Russo, ¿también? Dicen que trabajó con Guillermo Moreno últimamente, sí. Él es peronista, es bonaerense, o sea que viene del espacio de la extrema derecha, te diría, pero dentro del peronismo. Su ideología peronista. Claro. ¿Y cuáles son las aspiraciones de Villarroel, las generalas, como vos la describís y como vos justamente la caricaturizás? En juego de palabra, ¿no? Le cuento a quien no vio la tapa del libro siquiera, en juego de palabra con los militares, ¿no? Justamente. Sí, con varias cosas, con los militares, con la religión. La Virgen es la generala del ejército, ella es muy devota de la Virgen, ella es muy cercana al ejército, tiene hombres del ejército trabajando con ella, su padre era del ejército, muy devoto de la Virgen también. Y con su relación con los militares, obviamente, que es una constante en su vida, a pesar de que ella trató de sacarse ese mote de militarista y de pro dictadura durante muchos años. Sin embargo, todas las pruebas que yo voy reuniendo, digamos, y los testimonios que voy reuniendo en el libro demuestran que esa relación no está rota ni hay distancia, y ella está estrechamente vinculada con los militares y los militares acusados de delitos de lesa humanidad particularmente. Ambiciones hay y muchas ambiciones políticas en Villarroel. Ella siempre quiso ser diputada, nunca se imaginó hasta llegar a ser candidata de Milei a la vicepresidencia, que iba a ser vicepresidenta de la Nación, pero una vez en el poder empezó a tratar de construir su capital político, tener senadores que le respondan, hablar con los gobernadores directamente, hablar con los intendentes y que le respondan, construir su mapa de alianzas para 2 cosas. Por un lado, fortalecerse ella dentro de La Libertad Avanza y en la escena nacional. Y por otro, para poder manejar el Senado o intentar manejar el Senado. Cosa que
no le salió bien, ninguna de las dos, ¿no? Porque por un lado existe esa ambición incluso presidencial. Emilio Viramonte Olmos, que era su mano derecha hasta mayo, me contaba para el libro que él le dice, o le decía en realidad, porque ya no está a su lado, le decía que pensara antes de acostarse todas las noches para qué quería ser presidenta. Entonces hay una admisión de su ex mano derecha de que esa ambición existía, hay una admisión de eso. Y hay también indefinición, ¿no? Porque por un lado le está admitiendo que hay una ambición presidencial y por otro le está preguntando ¿para qué? Claro. Me quedé pensando, Emilia, en esto que decías de que ella en realidad quería ser diputada y que no se imaginó que iba a llegar a donde está ahora de vice, porque en definitiva cuando ella fue diputada no tenía mucha participación. No presentó proyectos, ¿no? No, y no hablaba tampoco en el recinto, que no hablaba con la prensa. Era como que tenía un papel muy desdibujado, ¿no? En el Congreso. Sí, una participación muy escasa. Ella llegó a presentar unos 16 proyectos, si mal no recuerdo, que son pocos en 2 años, y firmó otros 40 más o menos, si mal no recuerdo. Menos de 50 seguro acompañó con la firma. Y eran justamente proyectos que ella, los presentaba con Milei. Milei tenía menos participación que ella todavía. Ella por lo menos iba a algunas reuniones con Carolina Píparo, algunas reuniones, no participaban de las comisiones, no había ningún tipo de interés en la participación parlamentaria y la batalla política la daban en los medios y en las redes sociales, ¿no? Que es su estilo que los caracteriza tanto a los dos, tanto a Milei como a Villarruel. ¿Y cómo maneja el Senado ahora ella? Bueno, está en un momento, sí, está en un momento en el que está rearmando su equipo. Ya lo rearmó, digamos, estuvo reestructurando, como bien vos explicabas, echó a los villarruelines, que eran la juventud que la apoyaba y eran directores de varias áreas del Senado. Que le juraban lealtad a ella, pero resulta que no, porque entiendo que los sumó a través de un ex aliado de ella con el que se peleó después. En el último año y medio cambió 3 veces de equipo. Hubo un primer equipo que es el conformado por Guillermo Montenegro, el diputado de la Libertad Avanza, que es el que vos mencionás, su primer armador político, su primer gran aliado, digamos. Y era no es el intendente, perdón, no es el intendente de Mar del Plata del que hablamos hace media hora, es otro Guillermo Montenegro, diputado. Es otro Guillermo Montenegro que también viene del PRO, que también está ahora en la Libertad Avanza, pero que es diputado. Otro. Sí, es un poco más joven que el otro Guillermo Montenegro, como para diferenciarlos. Es una de las cosas que nos diferencian, pero se parecen bastante muchas cosas. Y Guillermo Montenegro armó ese primer equipo con la gente que tenían a mano, que no era mucha, con algunos amigos de Villarruel, algunas personas cercanas, y con muchas personas cercanas a él. Entre ellos trae a Juan Martín Donato, que se convierte en una especie de mano derecha de Victoria Villarruel durante 2024, que es el jefe de los villarruelines, el jefe de la militancia joven de Villarruel, que es un grupo de jóvenes que se llama La Derecha Argentina y que intentaron, después de la salida de Montenegro, tratar de hacer que Villarruel recomponga su relación con la Libertad Avanza y con los Milei. Cada vez que Villarruel salía a la escena pública a través de las redes sociales o a través de algún acto a hacer alguna declaración que la confrontaba con el gobierno, todo eso se echaba para atrás. Y había otra persona importante, que era Emilio Viramonte Olmos, que incluso llegó a ser también su mano derecha y en mayo asumió como el secretario administrativo del Senado, que es el cargo más importante después de la presidenta del Senado, pero duró muy poquitas semanas y se fue dando un portazo. Entonces, ella tiene un recambio muy importante. Primero se va muy peleado con ella, Guillermo Montenegro y parte de su equipo. Otra parte queda. Después los villarruelines también se van en marzo expulsados por ella, también muy peleados. Viramonte Olmos también peleado en mayo. Esto es una constante en los equipos de Villarruel. El clima tenso, las peleas, la confrontación. Y el que se va mal. Y el que se va mal. No es que se va porque tiene una oferta mejor, bueno, claro. Claro, la única que no se fue mal, pero se fue disgustada, fue Claudia Rucci, pero volvió. Que venía a armar políticamente. Venía a armarla políticamente, estuvo todo 2024. Ellas se llevan bien en lo personal, tienen una especie de amistad, pero ella trabajaba para Villarruel armando políticamente sus alianzas. Se cansa de esperar
que Villarroel tome decisiones con respecto al armado de esas alianzas, decisiones más específicas, y se va en enero, pero Villarroel la trae de vuelta en mayo. Y junto con Rucci se incorpora también Mario Pato Russo, el consultor político de Milei. ¿Me puedes explicar la frase que dijo Villarroel, si podés? Jamoncito del medio le dijo a Milei. ¿Me puedes explicar eso, Emilia, por favor? Una frase que le trajo muchos problemas. Claro, que eso te quería sumar antes de darte el lugar. A partir de eso, le declaró la guerra a Milei a Villarroel. Ya venía muy mal y eso fue un punto de tensión especial. Esa entrevista se hizo con el beneplácito de Milei, la entrevista que hizo Johnny Viale. Sí. Y, en el Senado, fue en el recinto. Fue la única entrevista que se hizo en el recinto. Y cuando le pregunta Johnny Viale a Victoria Villarroel por la relación con Karina Milei, reconoce las tensiones, reconoce que las dos tienen carácter muy fuerte, sí, y que lo pone el presidente como el jamoncito del medio entre Karina y Villarroel. Y ahí es cuando ella después le tuvo que pedir disculpas a Milei. Milei le manifestó su enojo, eso lo cuento en el libro. Estaba muy enojado, sintió que lo había disminuido como presidente, que había disminuido incluso a su figura política, lo había puesto entre dos mujeres poderosas que se disputaban el manejo de ese presidente. Claro, ¿no? Claro. Emilia, fue espontáneo, ¿no? No fue algo planificado, cuentan en torno a Villarroel, fue algo que se le escapó en el momento. Sí, se notó. Le traicionó el inconsciente. Se notó. Le salió caro. Sí. No, te quería preguntar por el vínculo con los militares, ¿no? Vos decías esto de que en una etapa ella buscó como disuadirlo, ¿no? Que no se recuerde tanto, que no se sepa tanto. Y de hecho, respecto de su encuentro con Rafael Videla, lo que ella dijo en algún momento era que lo entrevistó una sola vez porque estaba escribiendo un libro. Si no me equivoco, esto no fue tan así, hubo otras veces que ellos se encontraron. Sí, hay otro contexto ahí. Yo lo que logro reconstruir es que fueron entre 2 o 3 encuentros donde iban un grupo de jóvenes a la casa de Videla en la avenida Cabildo. Él estaba con prisión domiciliaria allá y le preguntaban de todo sobre los 70, sobre política, y Videla respondía. Obviamente no era un grupo de jóvenes cualquiera, era un grupo de jóvenes completamente alineado con la dictadura militar, jóvenes que reivindicaban y apoyaban a miembros de las Fuerzas Armadas que estaban acusados de delitos de lesa humanidad. Y la presidenta o la líder de ese grupo era Victoria Villarroel, una joven Victoria Villarroel que estudiaba Derecho y que manejaba esta agrupación que se llamaba Jóvenes por la Verdad. Y para cerrar, te quiero consultar también por la AAA, que me imagino por ahí viene el vínculo, porque... A ver, la dictadura lo que hizo fue exterminar a todos los zurdos, que es los que odian a Milei, y a los peronistas, que también son los que odian a Milei. Pero previo a eso estuvo la AAA durante el gobierno de Isabelita, y me imagino que esa es la razón por la que le puso un busto a Isabelita Villarroel en el Senado, lo cual enojó bastante a Milei, y lo cual también... quizás fue generado como una suerte de tributo a aquellos peronistas de ultraderecha con los que se pretende acercar, no lo sé, vos sabrás mejor. Es en parte eso y es en parte un reconocimiento a Isabel Perón, que ella fue siempre muy crítica a Isabel Perón en las redes sociales. Si uno rastrea sus posteos en el pasado, sí, fue muy crítica, muy dura con Isabel Perón, y sin embargo hace este homenaje en el marco de estos coqueteos con el peronismo y con un sector de la derecha bien peronista, pero también hay un reconocimiento a ella por el operativo Independencia, del que participó su padre 2 veces, en el 75 y en el 76. Y es, como ustedes saben, el operativo que habilita Isabelita con un decreto secreto, un primer decreto, que lo que hace es enviar, primero autorizar a las Fuerzas Armadas a lo que ellos llaman el aniquilamiento del accionar subversivo en Tucumán,
puntualmente contra el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es esa operación es la antesala de lo que después vino durante la dictadura militar. Ellos van, las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, va al Monte Tucumano a combatir a la guerrilla, pero además se forman centros clandestinos de detención, se inaugura la represión ilegal que después venía a agudizarse durante el 76. Bien, bien. Completísimo me parece el repaso que hicimos sobre la vicepresidenta. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Delfina? En las Emilia, librerías, perdón. están en las librerías. Bien, perfecto. Editorial Planeta, La Generala, Victoria Villarroel, bibliografía no autorizada. ¿Hablaste con ella? ¿Llegaste a... ¿Te dio una entrevista? Le pedí entrevista a partir de septiembre del año pasado. Ella eligió no dar entrevista, pero me habilitó un canal para poder chequear información y tener versiones de los hechos de ella, por parte de ella, y poder hablar con su entorno y entonces poder tener información sobre su vida personal, sobre cómo vive la interna con Milei, sobre su familia. Es un repaso por sus 50 años de vida, pero también sobre la historia de su familia, que es tan importante en su vida, ¿no? ¿Cuántos años tiene ella? 50 cumplió el 13 de abril. Joven. Desde el 75. Sí, es joven. 75, sí. Perdón, ¿nació en el 75? Sí, exactamente. No sí. vivió, o sea... No debe tener mucho recuerdo consciente de lo que fue la dictadura. Me impacta eso por la defensa que le hace. Me impacta mucho. Bueno, ella viene de una familia que defiende abiertamente la dictadura. Sí, su padre formó parte del ejército durante esa época y el ascenso de su carrera se da sobre todo durante esos años, ¿no? Hasta la llegada de la democracia, cuando empieza la debacle de su carrera militar. Claro, bueno. Sí, digamos, lo vive en primera persona por la familia, por el entorno familiar y por su padre directamente, pero no creo que tenga mucho recuerdo ella, ¿no? De lo que fue ese momento. Me impacta por ese lado. Gracias, Emilia. Un placer conversar con vos. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Emilia Delfino, entonces periodista y, bueno, eso no lo habíamos presentado de esa manera, pero periodista ella de investigación, muy buena, periodista de investigación, está en el diario AR, me parece ahora, y la autora del libro La Generala, que está en Editorial Planeta, la pueden buscar ahí el libro para leerlo. Yo no lo hice todavía, pero justamente el otro día